Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo voy a empezar a comentar un poco cómo ha sido el examen EBAU de Madrid de este año 2020 de física. Las soluciones ya las he subido sin explicaciones ni demostraciones de las fórmulas ni nada en redes sociales, podéis encontrarlas tanto en Twitter como en Instagram. Y aquí en este vídeo por ahora solo voy a comentar un poco cómo ha sido el examen. Próximamente, como siempre, subiré un vídeo para cada ejercicio explicando las cosas con calma y con detalle. Si lo que queréis es tener ya las soluciones, insisto, id a mis cuentas de Twitter y de Instagram. El examen de este año tenía algunas cosas un poco complicadas, pero gracias a la situación que hemos tenido con el coronavirus y el hecho de que se puedan elegir las 5 preguntas que se quieran, independientemente de que estén en el modelo A o el modelo B, había combinaciones que permitían dejar el examen muy fácil. De modo que, por un lado, el examen efectivamente tenía trampas, pero por el otro estas trampas se han podido evitar debido a la situación. Así que entiendo que muchos alumnos le tendrán que estar agradecidos a poder elegir las preguntas que hayan querido. No me entretengo más y vamos a empezar a comentar los ejercicios. El primer ejercicio del bloque A, el de gravitación, es una órbita normal y corriente, se da el radio de la órbita, se da también la masa del planeta en torno al cual se está orbitando y se pregunta cuál es la velocidad de giro en la órbita y cuál es el periodo de rotación del planeta, pero previamente se nos dice que el periodo de rotación del planeta es el mismo que el periodo de la órbita, así que con calcular el periodo de la órbita ya estaría. Un ejercicio muy sencillo y bastante regalado. Si nos vamos ahora al ejercicio 2, es de una onda armónica y aquí juegan a despistar con algunas cosillas. Para empezar, la ecuación está dada en centímetros en vez de en metros y para seguir, en vez de darlo de la forma habitual de omega t más o menos kx, esta vez han elegido darlo como kx menos omega t, con lo cual aquí un fallo fácil sería poner la velocidad angular negativa, cosa que es imposible, la velocidad angular sería 200pi sin el menos, y otro posible fallo puede ser no darse cuenta de cuál es la fase que hay que elegir al despejar el arcoseno, ya que se nos da la posición inicial, se nos dice que la velocidad inicial es positiva y se nos pide el número de onda, que es muy fácil teniendo la velocidad de propagación y la velocidad angular, y la fase inicial. Para sacar esta fase inicial hay que sustituir x igual a 0, t igual a 0 y despejar la ecuación, que sale el arcoseno de 1,5 partido por 3, pero no hay que quedarse con la solución fácil, que son 30 grados, sino con la otra, que son 150 grados. Es la única forma de garantizar que la velocidad inicial sea positiva. La aceleración máxima, que es el apartado B, no tiene ningún problema, ya que es lo habitual. El ejercicio 3 de Faraday tampoco tiene ningún problema, es un ejercicio muy similar a otros que ya ha habido, se nos da una barra de una espira que se puede deslizar con velocidad constante o con aceleración constante y se nos pide indicar la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Un ejercicio bastante fácil, la verdad. Después, si nos vamos al ejercicio 4, es un ejercicio de lentes, de estos en los que solo se da la distancia focal y el aumento lateral. Hay dos casos, un primer caso en el que el aumento lateral es menos 2 y otro segundo caso en el que el aumento lateral es 2, pero el problema que tiene este ejercicio es que le llaman S1 a la primera posición del objeto y S2 a la segunda posición del objeto. Normalmente se le llama S2 a la posición imagen y S1 a la posición objeto. Entonces, aquí al llamarle S2 a una segunda posición del objeto en lugar de la posición imagen, puede haber mucha gente que se haya visto despistada, que claramente es lo que pretendían al redactarlo, ver si los alumnos sean capaces de, pese a que ahí ponga S2, darse cuenta de que no se está hablando de una posición imagen. Si esto está claro, los dos apartados son exactamente iguales porque en ambos se pide cuál es la primera posición del objeto y cuál es la primera posición de la imagen y cuál es la segunda posición del objeto y cuál es la segunda posición de la imagen. Por último, si nos vamos al ejercicio 5, para mi gusto, tal y como vaticiné en el vídeo que hice ayer hablando de consejos para el examen de hoy, han puesto el ejercicio más complicado de la historia de Madrid de desintegraciones, ya que dando muy pocos datos se nos pide obtener la diferencia entre dos constantes de desintegración de dos muestras radiactivas diferentes. Para mi gusto, este no solo ha sido el ejercicio más difícil de desintegraciones de la historia, sino que además era claramente el ejercicio más difícil de este examen. No en cuanto al tiempo que lleva, sino en cuanto a lo innovador que es con respecto a las cosas a las que solemos estar acostumbrados en estos exámenes. Ya yéndonos al apartado B, en primer lugar tenemos un ejercicio facilísimo de gravedad de Newton, tenemos la masa del planeta y el radio y se nos pide la aceleración de la gravedad en la superficie y la velocidad de escape, un ejercicio completamente regalado. Y el de sonido, otro tanto de lo mismo, a una cierta distancia se nos da el nivel sonoro y después se nos pide la potencia del foco y el nivel sonoro a otra distancia, completamente regalado.
El ejercicio 3 ha sido muy estándar, ha sido de campo eléctrico. Se nos daban los 4 vértices de un cuadrado, se nos indicaba cómo había que distribuir 4 cargas por los vértices y se nos pedía la fuerza total de 3 cargas sobre la cuarta y la energía potencial de 3 cargas sobre una cuarta diferente. Es decir, no la misma del apartado anterior. Pero vamos, que si se saben hacer estos ejercicios no había el más mínimo problema y era también muy fácil. Vamos ahora con el ejercicio 4, que de nuevo han vuelto a innovar, igual que lo hicieron el año pasado con aquella famosa fórmula de darse cuenta de que el seno de 90 menos alfa era lo mismo que el coseno de alfa. Aquí nos regalan un sistema de doble reflexión en el que hay que calcular esa distancia de separación entre el primer rayo reflejado y el segundo rayo reflejado. Para alguien que se lleve muy bien con la geometría era un ejercicio bastante chulo y entretenido de hacer, pero evidentemente quien solo se haya preparado este tema analizando ejercicios de años anteriores ha tenido un grave problema. No le voy a dedicar mucho más tiempo ahora, ya veremos con más detalle cómo se resolvía cuando haga el vídeo de explicación, aunque insisto que ya tenéis las soluciones en mis redes sociales. Y si nos vamos al último ejercicio de cuántica basado en efecto fotoeléctrico, han innovado en la forma de presentar los datos. Nos dan una gráfica que muestra en el eje X la frecuencia del fotón incidente medido en 10 elevado a 14 Hz y en el eje vertical, por otra parte, se nos da la energía cinética de los electrones en electronvoltios. Solo hay 2 puntos que cuadren bien con la cuadrícula, que son el de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz, que se corresponde con una energía cinética máxima de 0 electronvoltios, y el de una frecuencia de 10 por 10 elevado a 14 Hz, más conocido como 10 elevado a 15 Hz, que se corresponde con una energía cinética para el electrón de 2 electronvoltios. El apartado A pedía el trabajo de extracción del metal, para lo cual podemos coger cualquiera de los 2 puntos, obtener la energía del fotón y la energía del electrón en julios o en electronvoltios, como se quiera, y después calcular la diferencia para obtener el trabajo de extracción. Aunque el método más sencillo sería darse cuenta de que 5 por 10 elevado a 14 Hz es la frecuencia umbral del material y por tanto el trabajo sería la constante de Planck por esta frecuencia. De todos modos, si se elige usar el otro punto como hice yo, calcular las 2 energías y restar, también vale. Y el apartado B, también muy estándar, en el caso de los 10 elevado a 15 Hz de frecuencia, se pregunta cuál sería la longitud de onda de los electrones. Así que como balance global, ¿cuál es mi opinión de este examen? Pues voy a resumiros mi opinión yendo desde el principio hasta el final. El primer ejercicio me parece muy fácil, el segundo iba a pillar, el tercero era fácil, el cuarto un poco intermedio, el quinto iba a pillar, el sexto era muy fácil, el séptimo era muy fácil, el octavo era muy fácil, el noveno iba a pillar clarísimamente y el décimo también creo que era bastante fácil. Con lo cual el balance total son 3 ejercicios complicados que iban a pillar, uno de aquella manera y los 6 restantes fáciles, lo cual significa que si llevabais el examen bien preparado podíais haber optado perfectamente a hacer bien 12 puntos, con bien me refiero a sin muchos problemas, y por tanto yo me imagino que la media de este examen este año será abismalmente alta y esto tendrá problemas en el acceso a la universidad. Tampoco creo que este sea solo un problema de física, me imagino que sea un problema general de todas las asignaturas y yo espero que no tengamos situaciones desagradables en las próximas semanas cuando haya competencia entre alumnos que quieran entrar en la misma carrera y por haber sido los exámenes tan sencillos de sacar buena nota, sucedan cosas que nos sorprendan. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego este año habrá menos problemas que el año pasado y espero que os haya ido bien a los que lo hayáis hecho. Durante los siguientes días seguiré haciendo ejercicios, pero tampoco me quiero comprometer a qué días en concreto ni cuánto tiempo entre ellos. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes.